Bueno, queridas directivas Oxford, esto es un resumen producto de una revisión, una pequeña investigación que realizamos acerca de herramientas digitales y la hemos titulado Competencias digitales y herramientas esenciales para transformar las clases. ¿Sí? Partimos del hecho de que la tecnología siempre ha tenido influencia en la forma de aprender, ha tenido influencia en cómo optimizamos la pedagogía a partir de las herramientas que utilizamos. Entonces lo hemos dividido en tres partes. Uno, las herramientas esenciales, que son la base para lograr un aprendizaje eficiente. Luego tenemos las herramientas digitales para tratar de lograr una transferencia de conocimiento más efectiva. Y finalmente tenemos algunas herramientas de medición, ¿sí? Herramientas de medición que generen valor. Principalmente tenemos la metodología y la pedagogía, que son herramientas, que son competencias que ya están implícitas dentro del profesional que ejerce la docencia. ¿Sí? El reto está en integrar las nuevas tecnologías al servicio de la experiencia de los estudiantes para que estos sean creadores de contenidos, saberes y no meros receptores de los mismos. Se trata de pasar del aprender repitiendo al aprender creando. Entonces creo que esto es un axioma que viene proponiéndose en la evolución de la educación. Luego tenemos la motivación. En un contexto cada vez más complejo, cambiante e incierto, el aprendiz requiere curiosidad, resiliencia, confianza, capacidad de colaboración, crítica, imaginación y creatividad. Entonces creo que es importante la participación activa del estudiante y por lo tanto eso depende en mucho de la motivación que el docente genere. Finalmente tenemos un tema de identidad, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta dentro de las herramientas que el docente debe manejar, porque el docente representa una institucionalidad y todo lo que diga, exprese y sobre todo más en esta virtualidad donde se están grabando las clases, es importante que se refleje perfectamente el nivel profesional, la buena comunicación, ¿sí? Y la presencia institucional. Finalmente tenemos las TICs o tecnologías de la información y la comunicación. Aquí nos vamos a referir específicamente a, de manera inicial a las herramientas hardware, que son pues lo mínimo que debe tener un docente para realizar esa virtualidad. Entonces, un computador y o tableta cargado y conectado, un espacio de memoria suficiente o lo normal para que pueda guardar lo que se genere de esas sesiones, un internet de alta velocidad lo suficientemente rápido como para que se puedan transmitir en línea tanto las clases como los materiales, un software básico verificado como un Office, un navegador de internet, una cámara interna o externa que sea funcional o que realmente permita que los docentes puedan hacer sus videoconferencias, un micrófono de buena calidad que lo puedan probar y que certifiquen que los chicos, las personas, el auditorio está escuchando de forma adecuada la clase. No tenemos eficiencia si tenemos una clase donde el video es bueno, pero el audio no lo es, ¿sí? Y al revés también opera, ¿no? Donde un audio puede ser muy bueno, pero el video no lo es tanto. Entonces, no afecta mucho, pero pues sí puede llegar a ser un distractor. Y finalmente, tener verificado todo lo que tiene que ver con sus cuentas de correo institucional, la de cibercolegios, su cuenta institucional de Zoom, si utiliza algún tipo de pizarra, y ya vamos a hablar en qué consisten las pizarras digitales o en cuál es el concepto de pizarra, ¿sí? Los contenidos, importante, textos y ayudas y documentación en general que se requiere para la clase, y un Learning Management System, que es un sistema de gestión de aprendizaje, de una cuenta, pues, de un sistema de LMS verificado. Teniendo identificados las TICs, vamos a adentrarnos específicamente en cuáles son esas competencias de herramientas digitales y lo vamos a hacer en un breve recorrido
que nos tiene que, de alguna manera, brindar tres cosas para el estudiante. Un aprendizaje activo, un aprendizaje colaborativo y un aprendizaje autónomo. El aprendizaje activo, donde se aprende haciendo, cometiendo errores y volviendo a hacer, no vale el sentarse pasivamente en una clase y tomar apuntes y aprobar un examen. Ya no hay una simple transferencia de información del profesor al estudiante. Creo que esto es claro, ¿sí? En la transformación que ha habido en la educación y donde necesitamos o requerimos que el aprendizaje sea más eficiente en la medida en que los chicos participen y se interesen en recibir, pero también en aportar conocimiento y experiencia. Aprendizaje colaborativo aprende en un entorno social, trabaja en equipo, comparte experiencia, contrasta información y sobre todo aprende enseñando a otros, porque pues, los chicos pueden generar conocimiento compartiéndolo con sus compañeros. Está basado en un diálogo y en la negociación, en el aprender por explicaciones y en torno a conversaciones. Entonces, entre más participación, más debate generemos, pues más aprendizaje vamos, e interés vamos a generar en los chicos. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo logramos todo esto con las herramientas digitales? Entonces, la primera herramienta digital de la que contamos son las SIS. Esas en inglés es Student Information System o Sistemas de Información de los Estudiantes. Para el caso particular de nosotros viene siendo cibercolegios. ¿Sí? Cibercolegios o las SIS nos brindan a nivel institucional algunas herramientas básicas y otras complementarias donde, primero que todo, se llevan los registros de toda la comunidad escolar, ¿sí? La información de contacto, la información básica, algunas sí tienen información financiera eh, y también nos permite la difusión de información para toda la comunidad escolar. Sin embargo, también nos permite manejar el sistema de notas, que es opcional si se quiere manejar dentro de una SIS o dentro de otra plataforma aparte. Y finalmente nos lleva todo lo que es la data estadística. ¿Sí? Podemos llamar registros de eh, cantidad de matriculados, cantidad de activos, cantidad de retirados, cantidad de nuevos miembros durante el año, eh, quiénes pasaron, quiénes no pasaron, bueno, todo el tipo de data estadística que normalmente estamos manejando a nivel de las clases, los grados, los chicos, los papás y todo lo que requiere de alguna manera las entidades o estamentos de control para llevar la estadística de manera adecuada. De ahí pasamos a las herramientas de la virtualidad. Las herramientas de la virtualidad se dividen en dos. Las que conocemos como online, refiriéndose a ellas a las que estamos, como dicen, en vivo y en directo, a las que digamos que estamos todos interactuando de manera sincrónica. O sea, estamos realizándolo a la vez en el mismo momento. ¿Sí? Pero también hay las herramientas que son de manera asincrónica. Podría decirse que offline, pero en realidad es de manera asincrónica y es todas aquellas cosas que se realizan no al mismo tiempo, sino en un periodo de tiempo que se le da al chico para que cumpla con esas labores. Entonces, diferenciando un poco esas herramientas, dentro de la virtualidad que tenemos la herramienta inicial, que es una herramienta de conferencias o reuniones, ¿sí? En este caso la institución está utilizando Zoom, pero bien podríamos estar utilizando Jitsi, que hace lo mismo, ¿sí? Son herramientas que dentro de sus parámetros gratuitos nos da la facilidad de poder dictar las clases en los tiempos y cantidades que la institución requiere. ¿Sí? Para cantidades más grandes o tiempos más largos, pues necesariamente tendríamos que irnos por Jitsi, que no tiene límites, o irnos por una opción de pago, que hay muchas. Está Microsoft Teams, está Google Hangouts, está Jamboard también de Google, ¿sí? Pero pues digamos que
obliga de alguna manera a que se busque la participación o la vinculación en paga para poder tener más beneficios. Luego viene el whiteboard o pizarra. Cualquier elemento que se muestre en pantalla se considera una pizarra. Un Excel, por ejemplo, puede utilizarse como pizarra para hacer explicaciones. Puede utilizarse inclusive una pizarra física, tener un tablero en una pared el cual tú muestras directamente que en la pantalla, si yo lo tuviera aquí atrás, y yo pudiera hacer una explicación, digamos que la pizarra real se puede convertir en la pizarra virtual, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, hay herramientas en línea, ¿sí? que nos permiten utilizar esas pizarras de tal forma que las anotaciones se vean un poco más organizadas y más claras. Hay pizarras para matemáticas, ¿sí? en las cuales nos permite escribir ecuaciones o notación matemática para que sea más entendible. Hay páginas en línea que nos permiten hacer ese tipo de anotaciones. Un blog de notas puede ser también. No nos permite mucho en la parte matemática, pero pues por lo menos se puede utilizar anotaciones. También hay pizarras que funcionan con una tableta digitalizadora, que es una tableta conectada como si fuera un mouse, ¿sí? al computador y tiene un lapicito. Y en el lapicito uno va escribiendo en la tableta y eso se ve como aparece en la pantalla y los chicos lo pueden ir viendo. Entonces, cualquier cosa que me sirva para compartir en pantalla se considera una pizarra digital, ¿sí? Ahí ya depende de nosotros las estrategias o la funcionalidad o el objetivo de transferencia de conocimiento que queremos realizar con los muchachos, ¿sí? Evaluamos, aterrizamos y evaluamos esas herramientas, ¿sí? Además de eso, dentro de la virtualidad tenemos, en la parte sincrónica, tenemos la participación electrónica. El mejor ejemplo que existe es ah, Kahoot, que es como ahorita la más eficiente y la más de boga para poder eh, no solamente lograr transferencia de conocimiento, sino se utiliza una herramienta ahí que se llama gamificación o gamification en inglés, que es cómo utilizas el juego con herramientas electrónicas para lograr generar aprendizaje, ¿sí? Sin embargo, pues hay otras herramientas de participación electrónica que existen, ¿sí? De todo tipo, con juegos o sin juegos, pero hay cualquier cantidad de herramientas que se pueden utilizar que logran el interés de los muchachos y que se pueden hacer en línea de manera colaborativa. O sea, aquí el término importante es esta parte del aprendizaje colaborativo, ¿sí? Em, Y digamos que en la experiencia que hemos logrado en estas 3 semanas, hemos visto algunos puntos importantes con respecto a esa parte colaborativa. Luego tenemos los LMS. Los LMS son los Learning Management System, que son las herramientas diseñadas precisamente para dictar clases virtuales, pero el LMS tiene una característica y es que es asincrónico, o sea, no es una herramienta para utilizarla directamente en línea. El LMS que me permite, organizar la clase, me permite tenerla perfectamente clasificada con los recursos, con los tiempos, con material. Me permite también darle un orden a la clase, una secuencia, y me permite las evidencias, o sea, los chicos ahí pueden subir sus tareas, sus archivos, todas esas evidencias que tienen que compartirle al profesor de manera ordenada para que el profesor verifique en cada una de sus clases las evidencias que le van llegando. Es importante tener en cuenta el LMS porque si ustedes lo observan en nuestra secuencia, el sistema SIS ya lo tenemos con cibercolegios. La virtualidad la estamos cumpliendo en herramientas entre Zoom,
Pizarras hay de todo tipo, hay profesores que están utilizando las de matemáticas, profesores que están anotando en un blog, en un Word, em, utilizan PowerPoint, utilizan Excel, utilizan algunas páginas web, utilizan YouTube. Hay recursos, hay muchísimos. ¿Sí? Y de participación electrónica, pues aunque son más reducidos, pues están siendo un poquito creativos, más allá de Kahoot. ¿Sí? Sin embargo, no olvidé mencionar que dentro de la participación electrónica está el tema de los contenidos, está el tema de todo lo que es el libros, textos, guías, ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Por qué es importante el LMS? Porque el LMS nos da la oportunidad de organizar las evidencias. Ahorita en este momento como institución estamos teniendo digamos que estamos echando mano de lo que tengamos, estamos utilizando dentro del SIS la parte de enviar los comunicados con anexos, pero tiene una limitación de espacio, entonces ahí propusimos utilizar los correos electrónicos institucionales que se montaron pues para que los mandaran las evidencias, ¿sí? Sin embargo, eso le da la facilidad al profesor hasta cierto punto, pero el control institucional para poder monitorear y verificar ese tipo de cosas, pues se ve un poco limitado porque necesariamente tenemos que entrar cuenta por cuenta y revisar qué ha recibido cada profesor y se hace un poco dispendioso el control. Los LMS nos dan un poquito más de control. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Google Classroom es una opción que hay que evaluar y hay que ver qué limitaciones nos da, porque es que no es tan gratis como parece, entonces toca mirar a ver cómo la institucionalizamos de tal manera que nos beneficie. Está Schoology, es otra herramienta que también se puede evaluar para a ver hasta qué punto nos facilita. Eh, y hay otras que son de pago. Sí, está Blackboard, que es la que utiliza el SENA, que esa es de pago, o sea, imposible, es muy costosa. Pero sí podremos estar evaluando algunas que nos pueden brindar apoyo en ese proceso. ¿Sí? Finalmente, tenemos la parte de sistemas de evaluación. Entonces vamos a evaluar y valorar el desempeño de los chicos. ¿Sí? En primera instancia, ¿qué tenemos? Eh, hay unos exámenes en línea que se pueden hacer a través de cibercolegios, pero la herramienta es muy limitada porque pues solamente son test de preguntas de múltiple respuesta. ¿Sí? En Google Forms o formularios de Google se pueden montar test, exámenes en línea con límite de tiempo. ¿Sí? Y pues da alternativas de mucho tipo, de muchos estilos de respuesta y de referencias, de analizar imágenes, de analizar textos. Entonces, Google Forms en algún momento puede ser una muy buena herramienta. Hay una herramienta que no recuerdo ahorita el nombre que el profesor Lucho sugirió para todo lo que tiene que ver con evaluaciones matemáticas y él la utiliza bastante eh, digamos que en su experiencia. Eh, Hay otros sistemas de evaluación que podemos estar utilizando. Uno que sugirió el profesor Wilson, que él ya probó. No tengo ahorita anotado aquí la referencia a la mano, pero pues se ve bastante útil y es gratis. ¿Sí? Entonces, hay formas tratando de buscar el control para que los chicos no hagan trampa, ¿sí? Para que no estén en el examen y estén aquí al otro lado con el celular consultando las respuestas. Entonces hay que buscar como la mejor estrategia dentro de esas alternativas que nos está proponiendo Mr. Wilson, Mr. Truman. Mr. Truman propone que evaluar si Kahoot da el alcance para poder hacer evaluaciones en línea. ¿Sí? Entonces, es importante que enfoquemos nuestros esfuerzos en tratar de aterrizar eh, cuál LMS podemos utilizar para las evidencias y cuál sistema podemos utilizar para las evaluaciones. ¿Sí? Por último, eh,
al final de esta charla están las herramientas digitales de medición. ¿Sí? Entonces, pues todo lo que genera un indicador, em, los LMS pueden manejar las evidencias, ¿sí? Así como las cosas que publicamos, las clases en línea que son grabadas y se publican en el canal, em, todo lo que genere un registro institucional que nos respalde. Finalmente, lo que nos dé las evidencias de comunicación, ¿sí? Como por ejemplo los comunicados de cibercolegio, por eso es la plataforma oficial para que nos respalde en el seguimiento y la respuesta oportuna a todos los procesos institucionales, ¿sí? Entonces, por ahí venía la sugerencia también de tanto de el observador como las inasistencias, como las anotaciones del observador dentro de cibercolegios, ¿sí? Para que exista evidencia de que nosotros hacemos gestión y seguimiento a cada uno de los casos y estamos pendientes de los estudiantes, ¿sí? Las herramientas de valoración ya las mencionamos en el ítem anterior. Las de retroalimentación, es importante las encuestas, es importante los registros de las observaciones que hacen los papás y que fueron respondidas. Entonces, en ese caso, hay que buscar el canal adecuado porque pues muchos papás preguntan por WhatsApp y hay muchos casos que sí, inmediatamente se les da respuesta, se les da información, son cosas muy informativas, pero sí hay unos casos específicos que necesariamente tenemos que manejar a través de la plataforma oficial para que sea una formalidad respecto al proceso de acudientes y estudiantes. Y finalmente tenemos las herramientas de construcción de conocimiento. Entonces, llegar a ese nivel implica involucrar a todos los participantes en que quede aportes de conocimiento de lo que fue su experiencia, ¿sí? Que quede como esos casos, esas vivencias, esas experiencias que han tenido las personas que han interactuado con todas estas herramientas, ¿sí? Que de alguna manera nos aligeren la curva al resto en ese mismo proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué significa? Que no todos tenemos que recorrer el mismo camino de conocimiento que los demás para lograr ese mismo nivel. Quienes ya lo recorrieron nos pueden facilitar el camino al resto y a través de su propia experiencia pues nosotros podemos optimizar y podemos dar saltos un poco más eficientes en esa curva de aprendizaje, ¿sí? Entonces si existe una forma de hacer construcción de conocimiento y también hay herramientas para eso, ¿sí? Más allá de las reuniones, más allá eh, de los escritos, hay herramientas donde se puede ir compilando todas esas experiencias, compartir, y eso es también no solamente más allá del concepto o proyectando el de aprendizaje colaborativo que se lo aplica a uno a los estudiantes, aquí ya viene siendo trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, ese es el resumen de lo que tiene que ver con competencias y herramientas digitales. A todos ustedes, muchas gracias. Espero que este resumen sea de mucha utilidad. Buena tarde.